Muchas gracias. Último momento. Cuaderno de las coimas, entregó Uberti. Amplía, Natalia. Así es, entregó uno de los que faltaba. Había dos prófugos, ahora queda uno solo. En este caso estamos hablando de Claudio Uberti, que se presentó en estas últimas horas ante el fiscal Carlos Stornelli. Estaba en los cuadernos y también había sido involucrado en uno de los testimonios por uno de los directivos de Techín, Luis Bennaza. A raíz de esa declaración es que el fiscal y el juez Claudio Bonadío piden la detención de Claudio Uberti, que estaba prófugo desde el viernes pasado. Bueno, hoy se acaba de entregar a la justicia, lo hizo ante el fiscal Carlos Stornelli. Solo queda un solo prófugo, que es Omar Tomás. Bueno, ¿van a terminar todos presos, Yasmil, o no? Ojalá que todos los que tengan algún tipo de responsabilidad terminen presos. Hablamos de los problemas del país, se estima que el choreo fue de $3 millones diarios desde que arrancó el kirchnerismo hasta ahora, hasta la terminación del kirchnerismo. O sea que en términos prácticos, buena parte de los déficits estructurales que hay en la Argentina también hay que encontrarle la causa en la corrupción. No es joda que cambió el gobierno y pasamos a pagar 50% menos por cada tonelada de asfalto. Esa diferencia eran los sobreprecios de los empresarios corruptos que volvían a la política corrupta. Y esa plata era utilizada para financiar después compra de voluntades, impunidad judicial, ganar elecciones. La trama se complica cuando aparecen empresas vinculadas al gobierno. No se complica. Quien tenga que pagar, que pague. No, estoy de acuerdo, pero digo, digamos todo. Pero es que no se complica porque, primero, que uno no es responsable de los familiares que tiene. O sea, la verdad, que los errores que puede haber tenido mi vieja, mi prima, mi hermano, lo que fuera, que rindan cuentas ante la justicia. Creo que cada uno es responsable por lo que hace. Y en ese sentido, lo mejor que ha hecho, y creo que es una gran señal de este gobierno, no intervino en favor de blindar a Calcaterra, a diferencia de lo que hizo el kirchnerismo con Budó en el 2012. Sí, pero entonces, negoció que Calcaterra. El domingo se reunió Calcaterra con el presidente. Eso es falso porque el gobierno intervino para eximir de 4.200 millones de pesos de deuda del Correo Argentino. Un escándalo que no lo vamos a dejar olvidar. El blanqueo de y la familia Macri se enriqueció con la estatización de deudas de Caballo. Le vienen robando al Estado y al pueblo argentino de la dictadura hasta acá. Quiero decir dos cosas, Gisela. A ver. Una, no puedo dejar de responder que digan que la otra es la estatización del FIT. El FIT no propone estatizar para que el capital le siga robando al pueblo argentino a través del Estado, sino que proponemos revisar la deuda y repudiar el negociado de la deuda externa que Cristina pagó serialmente. Estamos en contra de indemnizaciones a grupos como Sidor, el caso de Techín, o indemnizaciones a Repsol como la que votó el Congreso en tiempos del kirchnerismo. Nosotros lo que planteamos es recuperar, los recursos estratégicos del país. Planteamos una banca pública única para terminar con la fuga de capital. ¿En qué lugar del mundo pasa eso? Yo quiero... No, en ningún lugar, y en todos los lugares del mundo están atacando a los trabajadores. Y quiero decir las medidas de hoy, Gisela. Sí. Porque pasa lo siguiente, mañana tenemos un cóctel de devaluación. Tenemos un cóctel de tasas de interés al 45% que son los bonos que le enchufan a los bancos contra una inflación anual del 35%. ¿Quién va a pagar la devaluación? ¿Quién va a pagar las tasas del 45%? Todos con los precios y con la inflación. Ese es el mecanismo que nos están aplicando los que defienden la salida capitalista a la crisis capitalista. Guillermo, yo comparto lo que dijo Néstor recién, lo último lo comparto totalmente. Creo que hay que dividir las aguas con la cuestión fundamentalmente de la economía, que no tiene absolutamente, no comparto por supuesto los cálculos estos de Yamil, porque me parece que son en el aire. Lo que sí está claro es que sí hay una patria contratista y una patria judicial también. La patria judicial es la de las servilletas de Caballo. La patria judicial es la del Forum Shopping, es la que se decide voluntariamente quién interviene en la causa.
La patria judicial es claramente la que la ley se aplica con una doble vara, en la que en el esquema de lo que se llama, digamos. ¿Desde cuándo evaluó usted que sucede esto que estamos hablando? Lo de la patria contratista. La patria que usted marcó. Lo de la patria contratista sucede desde que el Estado argentino... Hay un estudio que es de una académica que se llama Maristel Svampa, que es muy reconocida, que habla el fenómeno, digamos, de desarrollo de la patria contratista a partir de fines de la década del 20. O sea que es algo que viene y que se profundizó a partir de la dictadura, de la última dictadura militar, en la que claramente uno de los principales beneficiados es la familia presidencial. El presidente de la Nación, su carrera política la sostuvo con... Siempre fue rico justamente como consecuencia de esto, primero a partir de su llegada al Club Boca Juniors. ¿Cómo financió su llegada al Club Boca Juniors? Que para ser presidente de Boca necesitó una gran inversión. ¿Cómo financió la llegada o el desarrollo de su fundación Crecer y Creer? ¿Cómo financió su carrera política? Bueno, la financió con las ganancias de la patria contratista. Entonces, el emergente esencial de la patria contratista es hoy nuestro presidente. Entonces, me parece a mí que este sistema corrupto, estructural, la justicia debe actuar hasta el fondo, pero una justicia seria, no una justicia que hoy, frente a la opinión pública, es la institución que está más cuestionada. Entonces, el día de mañana que nosotros tengamos una justicia como corresponde, que investiguemos la corrupción como corresponde y que claramente los responsables tengan que pagar frente, digamos, a la ley los hechos ilícitos que hayan cometido, ahí vamos a tener un país confiable. En la medida que tengamos doble vara, lamentablemente, vamos a seguir en problemas. Yamil, ahora digo, los empresarios que están hoy involucrados son los mismos empresarios que figuran en las licitaciones de este gobierno también. Y el gobierno en un momento tomó la decisión de terminar con estos contratos. Digo, ¿cómo analizan esta situación? Primera cuestión, este gobierno sancionó la ley de responsabilidad penal empresaria que justamente hace que cualquier empresa que comete un ilícito a partir de la entrada en vigencia de esta ley, o sea, lo que pasó con el kirchnerismo ya no podría pasar con la nueva ley sin que haya sanciones muchísimo más graves para los empresarios. Después, la verdad que es Yo jamás vi a este gobierno sancionando ni a Calcaterra, ni a Midlin. Pero vamos de vuelta. Primero que no es el gobierno el que tiene que sancionar, es la justicia. Ante un hecho probado en la justicia y condenado, corresponden las sanciones legales que corresponden. Ahora, vos no podés aplicar una ley penal retroactivamente. Lamentablemente, la ley penal empresaria que sale en 2017 por un tema de seguridad jurídica no puede tener efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir esto? Vos no podés salir a rescindir contratos vigentes tratando de aplicar una ley que no existía cuando esos contratos fueron planteados. Lamentablemente. ¿Bajo qué argumento, ahora, no podés rescindir? No es que digo, sobre todo que están siendo involucrados en denuncias muy graves, ¿no? De pago de coimas. Bien, digo, no veo la misma vara del gobierno midiendo los aportes truchos de la campaña en la provincia de Buenos Aires y lo que están denunciando ahora en la justicia con los cuadernos. No, en los cuadernos hay coima y no son aporte de campaña. La verdad que recién escuchamos un efusivo mensaje de transparencia. Digo, alguien que viene del PJ, que trabajó con varios de los actores responsables o que tenían algo que ver con esto, digo, la verdad que me parece que si queremos hablar en serio del lado de la transparencia, hay que remitirse a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Este gobierno aprobó la ley de responsabilidad penal empresaria. Pero eso no te exime de haber cometido un delito. ¿Podemos ir un poco más al hueso? Me remito al testimonio de la madre que recién hablaba de un drama. Tira un concepto general. La justicia para los anónimos no existe. No, y uno vale ante la justicia, lamentablemente, por patrimonio y poder. Pero este gobierno. Te paso un dato y en que no. todo. A ver, Está yo te lo digo como abogado. La oficina anticorrupción, que lo único que marca es técnicamente no es delito cuando corresponde al gobierno. Pero perdón, la oficina anticorrupción no tiene facultades para determinar si es delito o no, solo es la justicia. Al margen. Pero va a festejar a la justicia cuando encarcelan a un opositor. Vamos a hablar de serio. Seamos buenos. ¿Quieren que hablamos de derecho o vamos a inventar cosas? Bueno, dale. la oficina anticorrupción no es un organismo jurisdiccional. Entonces, no define si es delito o no delito. En todo caso, puede hacer una recomendación técnica o puede querellar o puede presentar cosas. Ahora, primera cuestión. Vos me hablabas recién de si hay justicia o no hay justicia. Estadísticas oficiales de la justicia es que menos del 0,5% de los delitos en Argentina reciben condena. Acá el principal problema de la injusticia que hay en la Argentina, para los pobres, para los ricos, para los ciudadanos,
para todo el mundo, es el poder judicial. No es igual para los pobres que para los ricos. Yo no estoy diciendo que es igual. Mirá cómo los empresarios están saliendo todos libres. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? Esa puerta giratoria no se queja nadie. Primero que están en etapa, sí que es una están en etapa de instrucción, vamos a esperar que lleguen las condenas. Sí que es una puerta giratoria. No están todos los empresarios afuera. Núñez Carmona está adentro, Vudú está adentro. Vos estás salvando las empresas. Están los corruptos adentro. Vos estás salvando las empresas. Yo no estoy salvando las empresas, quiero que vayan presos. Son madres de la corrupción. Quiero que vayan presos lo que corresponda. corresponda. No, dijiste que hay un problema jurídico. No, lo que digo es que no puedes inventar derechos, digo, vos no puedes inventar sanciones Néstor, jurídicas. no se hablen encima porque la verdad que no se entiende nada. Nada. Quería decirle, José Ramírez o José X va a Comodoro Pi y sale tan tranquilo como Calcaterra en esa justicia que vos planteás. De hecho, te digo una cosa, Calcaterra se allanó derecho, este muchacho está prófugo, lo más probable es que si lo termina encontrando justicia, que dudo que se presente, por el riesgo que hay de que se vaya de la justicia, termine con prisión preventiva, que no es el caso de Calcaterra, que fue solo. Ahora, yo no invento las reglas. No lo digo yo, lo dice en fuente del gobierno. A ver, son reglas generales las del derecho procesal penal. Si hay riesgo de que se evada o de que entorpezca una investigación, va adentro. Si no, está libre hasta que se defina la condena en juicio. Yamil, de hecho, ¿qué te pareció? Varios funcionarios kirchneristas gozaron de ese beneficio. Sí. Bueno, sí, listo, es eso. Ahora te pregunto a vos. Firme tiene que estar bueno, libre. te pregunto a vos, mano a mano. No, pero, vos y yo, permítame, Pitrola, permítame. Pero no es firme. Pitrola, quería preguntar. Te decía, vamos vos y yo a Comodoro Pi. Sí. Sin apellido, sin marca. Sí, yo no tengo apellido. ¿Cómo? Que yo tampoco, digo, soy un desclasado. No, por eso. ¿Vos vas tranquilo o te sentís como en un partido de fútbol argentino dirigido por la AFA? No, yo claramente Comodoro Pi siendo equipo chico. Pero claramente Comodoro Pi es parte del problema de la Argentina. Bueno. Claramente. Bueno, el Poder Judicial, me dijiste todo. Venimos hablando. Me dijiste todo. Pero en eso coincidimos entonces. Estamos de acuerdo. Ahora, decir que eso es inventar una causa es otro tema. Pero existe el partido judicial, entonces. Yo creo que la justicia, claramente, Villarví es una de las caras que ahora está comprometido. Digo, no se mueve con la transparencia y la decencia que requiere un poder judicial que ayude a resolver los problemas de la Argentina. Frente a eso, nosotros hemos planteado políticamente en nuestro programa la elegibilidad de los jueces por el voto popular. Porque uno no puede ser poder político. O sea que, Yamil, y decir... vos estás diciendo el argumento que hoy planteó Cristina Fernández de Kirchner no está muy lejos, digo, porque cuestionó al juez Bonadío, en este caso, que la sigue involucrando, cree que hay una persecución judicial, incluso le dice el juez enemigo, digo. Tiene 5 procesamientos, Cristina, digo, a ver. 7 causas. 7 causas. ¿Cuántas condenas? ¿Qué perseguida política estamos hablando? Exactamente, ¿no te parece poco? La confirmó todo el mundo, todas las instancias de apelación lo confirmaron. Yamil, ¿sos un hombre de derecho? ¿Cuántas condenas? O sea, hacemos un ejercicio de la preventiva. Pero justamente, vamos a hablar en concreto. Cristina acaba de ir a presentar hoy. ¿Cuántos escritos presentó? 3. 2 eran para entorpecer la causa. Recusa, pide la nulidad de la causa. No, pero si vos sos abogado, Yamil, sabés que recusar no demora, pero los procesos judiciales. Es una entorpecer una causa. En lugar de querer entorpecer la causa. Yo estoy de acuerdo, pero cuando una fiscal se mandó un gran análisis del problema de los cánones que debía Correo Argentino Sociedad Anónima y cuál era su importe, dijeron que era una fiscal politizada. Sí. Bueno, pero entonces critican la justicia de la misma forma cuando que no le conviene. De la misma forma que desplazaron al fiscal de la que la justicia del poder... Yo me hago cargo de mis declaraciones. Eso lo hicieron desde el presidente Macri para abajo. Desde el presidente Macri para abajo. Y lo dijo Aguad, que sigue siendo ministro del gobierno Macri. Entonces, cuando la justicia no le conviene al actual gobierno, está mal. Es la justicia legítima. Cuando no le conviene al kirchnerismo, es la justicia de Macri. Ahora, ¿por qué no se lleva adelante la reforma, la famosa reforma judicial? Porque ningún gobierno puede con la reforma judicial. Que le está robando a los argentinos. Exacto. El ministro Garabano está haciendo un excelente trabajo con el programa Justicia 2020, que busca promover una reforma que bien consensuada y bien debatida de la justicia. Hay una realidad que es que no tiene que ser un planteo de un gobierno o de partidización de la justicia como fue la reforma que impulsó el kirchnerismo. Acá tenemos un problema real que hay que discutir entre todos, y no es mala la propuesta del FIT en este sentido, de discutir cómo logramos que el Poder Judicial responda a la ciudadanía y no a un poder político. Es que no tiene que responder a la justicia. Ahí está el problema. Ni siquiera el poder político. Tiene que responder a la Constitución Nacional Yamil, y no a la ciudadanía. La ciudadanía, la opinión pública, el electorado, votó a este gobierno. Y hoy mucha gente que se está quedando sin trabajo, porque hay desempleo todos los días, aunque no sea título de etapa, y te dicen, ¿y ahora qué hago?
Y esa es la ciudadanía, ahora, igual, la que votó por un modelo y se encuentra defraudada. No, creo en mi ignorancia que el Poder Judicial tiene que responder a la justicia. Ahora, no puede ser que el Poder Ejecutivo sea el que designe al Consejo de la Magistratura, el que pone a dedo a un candidato que después, bueno, no avala al Congreso, pero lo propone. A ver, ¿dónde está la independencia? Lo mismo pasa con la Oficina Anticorrupción, la elige el gobierno. Perdón, ¿sabés cómo vamos a controlar entonces a los corruptos de esta manera? Sobre todo siendo gobierno, ¿qué tenemos que esperar después a que termine la gestión? Te lo digo una cosa, estás equivocada en cómo funciona el Consejo de la Magistratura. Digo, de hecho, hay elecciones próximamente, en los próximos 2 meses. Fargós y yo probablemente integremos una lista, el gobierno nacional va a presentar otra lista, el kirchnerismo otra. Digo, la verdad, que es, por lo menos por el lado de los abogados, un esquema competitivo. Lo cual no quita que sea un mal órgano, y de hecho, Fargossi fue el que presentó las impugnaciones contra Ollarvide por los blindajes a Cristina. Digo, acá hay un problema que es que muchas veces el poder político tiene la posibilidad de blindar causas o de blindar a jueces corruptos. Eso es lo que hay que decir. Guillermo, me quiero sumar a Guillermo. No debería ser más sano, que vos somos abogados, digamos, que los controles de corrupción y los controles sobre los funcionarios sea durante y no ex post, como se dice después, es decir, durante la gestión. Porque ¿qué es lo que ocurre? Yo te voy a decir algo, Yamil, que es una verdad objetiva. Con este Poder Judicial, cuando termine el gobierno de Macri, que seguramente será el año que viene, a fines del 2019, si tenemos suerte todos los argentinos, justamente si tenemos suerte los argentinos, va a terminar. Al día siguiente, todo exactamente lo mismo, van a aparecer, pero te lo digo, grabalo, van a aparecer los 70.000 millones de pesos del correo, los Panama Papers, va a aparecer todo. Entonces, ¿Macri cómo va a terminar? Va a terminar viviendo exiliado, digamos, en otro país, o va a tener que pasar la misma instancia que hoy está pasando Cristina Kirchner, sin haciendo ningún juicio de valor sobre nadie. Y de ahí para abajo todo. Entonces, ahora, lo correcto sería que el control funcione durante, y no, por ejemplo, y en las oficinas anticorrupción, que tengan una característica objetiva. No puede ser Guillermo, ese formato bizarro. Pero me permite. Vos sos abogado. Perdón, dejame una cosa. ¿Qué ley se reformó en el 2013 vinculada a la ética pública? La Ley Nacional de Ética Pública, por la cual se eliminó la Comisión Nacional de Ética Pública, que justamente era un organismo interpoder. Se reformó el decreto de designaron la Comisión Nacional de Ética Pública para poner una marioneta, o sea, enamorada del presidente. Es un organismo. Reformaron un decreto para, o sea, Laura Alonso es impresentable y es quien conduce la Oficina Anticorrupción. Entonces, partiendo de esa base, o sea, es una caricatura de sí misma. Nunca funcionó la Oficina Anticorrupción cuando ustedes eran gobierno. Partiendo de esa base. Yamil, no hagas broma, porque si vos pensás que la Oficina Anticorrupción ahora funciona, no es así. Desde lo básico, le preguntan por los aportantes complicados de Cambiemos, Laura Alonso no opina. Ahora, vos le preguntás... Te hago una pregunta práctica. Déjame terminar la idea. Le preguntan sobre el gobierno anterior y habla una hora sin parar. Pero igual tiene el Twitter, la mano de Twitter rápido. Hablemos de derecho. ¿De qué jurisdicción es la Oficina Anticorrupción? Nacional. Sí. ¿De qué causa estamos hablando con el aportante Truchos? Provincia. Laura Alonso no tiene nada que hacer opinando de ese tema. Pero fue durante una campaña Laura Alonso opinaba hasta de San Paoli. No es una panelista de televisión. Hasta de San Paoli opinó. Entonces se tiene que limitar a las atribuciones del cargo. No es opinar de cualquier cosa. Fue durante una campaña a nivel nacional, no fue una campaña chiquita en el distrito más importante del país. Pero querés forzar una interpretación que no es gobernado por Cambiemos. Eso es lo que a vos te gustaría, no es lo que surge de las atribuciones del cargo. No es el lugar de Laura Alonso opinar de los problemas en abstracto. Pero opina de cualquier tema en las redes sociales. Avisale porque opina hasta de Racing. Hay una realidad, hay una realidad que es cuestionada desde el minuto 1 que fue nombrada. Y acá decía recién Guillermo que no parece funcionaria. ¿No es abogada? No. Vos decís que no. No. Bueno, vos que sos abogado, era un requisito sine qua non para ser titular de la Oficina Anticorrupción, ser abogado. Lo cambiaron para que la señora, que es politóloga, pueda... Desde la izquierda formulamos... corporativista, ¿qué importa que no sea abogado? Escúchame, desde la izquierda Pero escúchame, Yamil, vos que sos abogado, no se puede modificar una ley para una persona. Claro. Porque la ley tiene una característica que es primero que era un decreto, no una ley. Primero que era un decreto, no una ley, por ende está dentro de la facultad de reglamentaria del Ejecutivo. Segunda cuestión, pero en todo caso es una designación política, que el presidente rinda cuentas si consideran que Laura Alonso no es la persona para el cargo. El problema es que el organismo real que debe garantizar la imparcialidad era la Comisión Nacional de Ética Pública, que
que ustedes la eliminaron y quien tiene que en definitiva investigar es la justicia, que evidentemente le ahora, falta... ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes saber, perdón, ¿quiénes son ustedes? Porque Guillermo quiere saber. ¿Quiénes son? Néstor, que le conteste. Guillermo integraba el espacio político de Randazzo poniendo el espacio político del kirchnerismo. El kirchnerismo en el 2013 eliminó la Comisión Nacional de Ética Pública. Esa discusión no termina más, ¿eh? Yo formulo... Esa discusión no termina más. Porque Randazzo es kirchnerista. Pero estamos en el 2000. Yo formulo una pregunta. A ver. Leandro de Puig era el apellido, ¿no? Que estaba al frente de la Oficina Anticorrupción. Produjo investigaciones sesudas sobre el problema de las concesiones ferroviarias. Años después terminamos en la masacre de Once. Es decir, estamos en un debate que es simplemente para enredar a los que nos están escuchando. Acá hay un problema infinitamente más de fondo. Son todos mecanismos decorativos de un sistema que con distintos gobiernos le ha saqueado al país a través de la patria contratista, de la entrega de los recursos energéticos y del negociado de la deuda. Pero si fuera así, la justicia funcionara, probablemente el tema es que tenemos, me parece, y ahí lo venimos diciendo desde la semana pasada, porque como estamos mirando Comodoro Pi, venimos diciendo el Poder Judicial es el que peor imagen tiene de los tres poderes, con lo cual evidentemente hay una deuda enorme respecto desde el 83 hasta ahora sobre el funcionamiento de ese poder. Digo, como hablamos del desprestigio de los políticos, tenemos que hablar del desprestigio de la justicia. Hay que incorporarlo al balance de un régimen político desde la recuperación constitucional y del fracaso de la constitución del Pacto de Olivos, que se supuso que con el régimen de la elección del Consejo de la Magistratura, que es tal cual lo describió Santoro, no nos ha aportado independencia del Poder Judicial. Hay que hacer un balance. Porque si no, en este país todos los días empezamos de cero. Pero si la corporación judicial se niega a presentar declaraciones juradas patrimoniales y a pagar ganancias, que es lo esencial, lo básico que debería hacer cualquiera que debe rendir cuentas a la ciudadanía cuando es un poder del Estado. Entonces, claramente, ese debate es un debate pendiente de la democracia. Y empezando por esos dos puntos que son centrales y que tienen que ver con la transparencia. Ahí vamos a estar de acuerdo para trabajar en conjunto. Me gustaría que algunos jueces, estos famosos jueces de Comodoro Pi, como también se investigan y que está muy bien a todos quienes están en la función pública, que se investigue el nivel de vida que tienen los jueces con el salario que tienen. Algunos, porque hay jueces ejemplares también, pero me refiero a quienes hoy por ahí están en los titulares de los diarios. Pero se debe una reforma. Absolutamente. Y a quienes les han seguido perdonando el impuesto a las ganancias. Por supuesto. Que se amplió a 1.866.000 que están tributando hoy, cuando el presidente Macri, Scioli, Massa y todos los que votaron la ley de perpetuación de ganancias, con la excepción clarísima de nosotros. Bueno, Cambiemos considera que está bien el impuesto a la ganancia porque no lo cambió pese a su promesa electoral. Exactamente. Macri no lo cambió. Y le votaron la ley en el Congreso, de la mano del apoyo de la CGT. Por eso digo que estamos enfrentando el régimen político, Gisela, que no te cuento. Porque el impuesto al salario es una de las cosas más irritantes que ha habido en el país. Ahora, y por eso llevó a que los candidatos presidenciales hicieran una promesa contante y sonante. Vamos a terminar con el impuesto a la ganancia en los salarios. Bueno, hoy tenemos más gente que paga impuesto a la ganancia por los salarios que antes. Pagan un poco menos, pero hay 1.866.000 personas que lo pagan. Desde el movimiento obrero, desde la izquierda, desde el Partido Obrero, creemos que hay que transformar impositivamente el país y tiene que haber un sistema de impuestos progresivos al gran capital, a las grandes fortunas, a la banca, a la renta financiera, al economista, a todo lo que se habló en un pasado y nunca se cumplió. ¿Se tiene que hacer esto? ¿Hay una reforma impositiva pendiente? Sí, por supuesto, es la base de la reforma fiscal olvidada ya por los años 80, es la base del nuevo progreso económico. Pero también hay que reforzar las instituciones, porque estoy escuchando acá así como una especie de bombardeo, ¿sí? Donde vemos que lo institucional no está claro. O sea, Guillermo acá habló de la vara, la señora que hablaba... De la doble vara. De la doble vara, sí, de la vara de distintos tamaños, ¿no? O sea, unos ven una vara, otros ven otra, es raro eso. Después la señora donde dice no hay justicia. Digamos que la economía es como un reflejo, o sea, toma todo eso y se distorsiona. O sea, ¿quién va a poner los ahorros en un lugar donde, digamos, tenemos tal confusión? Yo supongo, un inversor del resto del mundo que viene como aquella vieja anécdota cuando vinieron los japoneses en los 80 y le dijeron
al equipo económico de Alfonsín. ¿Qué proyecto tienen para que ustedes nosotros pongamos el dinero? Y el funcionario no sabía qué contestarle. Y le seguía hablando que una vez, porque acá también lo dijeron, que una vez que se estabilice la economía, que una vez que funcione el mercado, todo va a funcionar. Y el japonés, ni sonso, ni lerdo, ni perezoso, le decía de nuevo, pero señores, yo tengo que poner mi dinero en un proyecto que dé rendimientos, algo que dé dinero. O sea, en la economía no hay amigos, en la ¿Usted de economía 2015 no hay a la fecha vio amor. muchos inversores llegar a la Argentina? ¿Cómo, perdón? De 2015 a la fecha. Y antes también quizás, ¿no? 2014, 2013, vio muchos inversores llegando a la Argentina. Inversores financieros. Sí. Aclaremos. Sí. Aclaremos. No, pero por eso aclaremos eso. El inversor financiero es el que está especulando. El que está capital comprando, especulativo internacional, llamémoslo por su nombre. Perdón, pero está invirtiendo. La inversión no es sana, completamente sana así, porque a veces hablan de inversión como si fuera, no sé, Dios que está bajando a la tierra. La inversión la podemos separar entre lo que es estrictamente financiero, que termina siendo una inversión para el tipo porque compra barato y vende caro, o se beneficia de estas monumentales tasas de interés. Ese es un inversor financiero, o sea, para él es un inversor, ¿sí? Después está el inversor real, el que dice, yo quiero invertir en un proyecto, pero ustedes garantícenme algo. ¿El primero le diría timba a usted? ¿Al primero le diría timba a usted? ¿Perdón? ¿Al primero lo diría al que invierte en la timba? No me gusta. Para el que no te escucha. No le gusta, capaz que se queda pero sin se trabajo. lo planteamos al televidente. No me hay gusta la palabra gente que timba, con no una me gusta la computadora, moviendo teclitas, sin ninguna inversión, gana fortuna. Pero disculpe, porque el mundo es eso. Pero disculpame, pero así es el mundo actual. Correcto. Hace unos días, desde hace unos días, Del mundo actual hablo. Estoy volviéndolo a leer a Stiglitz. Stiglitz contaba de los 90, del malestar de la globalización, y parece el un preferido de la cálculo. expresidenta. Es un cálculo lo que está pasando hoy. Bueno. O sea, nada hemos aprendido con la crisis de 2001. Bueno, pero usted lee a Stiglitz y tiene la verdad que avisa que la película termina mal. El 90% que nace Stiglitz pobre, avisa al final. Haga lo que haga, muere pobre. Stiglitz avisa al final. O sea, pero Stiglitz lo sigue diciendo. O sea, no es... Hoy así me encontré con alguien y me dice, sí, pero vos estás leyendo un zurdo. No se trata de zurdo, de derecho, ni de nada. Stiglitz es un académico, un ganador del premio Nobel, un tipo que da clases en Columbia, que se para en los patios de la universidad y charla con los alumnos. ¿Sí? No estamos hablando de eso. Por eso digo, pero el que nos está mirando, y piensa, yo nací pobre, haga lo que haga, me voy a morir pobre. ¿Qué peor le podemos decir? Digo, me pongo en ese lado. Pero perdón, ¿sabés cuánto se tarda para salir de la pobreza estructural en Argentina? 6 generaciones. El problema real es que el contrato social en Argentina, de la movilidad económica ascendente, está roto. ¿Por qué? Porque nos dejamos de preocupar como país. Bien, Yamil, pero prometieron pobreza. A ver, me la dejás picando sin arquero. Pero escúchame, ¿querés que te hable de frente o querés que te tire jueguito para la tribuna? El problema acá es que hace muchos años que no se enfocan las causas de generación de empleo de calidad. No hagamos jueguito para la tribuna. Decime, promesa cero. Te hablo de la principal devaluación que tiene tu gobierno. ¿Sabes cuál es? No es financiera, es de la palabra. Porque si vos me decís que va a haber pobreza cero, alguno te lo cree. Y ahí empieza el problema, ¿eh? No, yo te digo, y a otro gobierno. Hoy estamos asentando las bases, independientemente de... No me digas, van 3 años de gobierno. Pero el modelo está agotado. Bien, pero perdón, vamos a absolutamente son todos cimientos, cada vez vamos más abajo. 12 años, está agotado, ya hay que pensar en una pobre, alternativa. Déficit fiscal del 7%, hay que cambiar el rumbo. Inflación arriba del 30%, imposibilidad de acceso a mercados internacionales. ¿Pensás que en serio eso se arregla de la noche a la mañana? ¿Vos te pensás que hay un paper de Stiglitz que arregla esto? No, pero Yamil está agotado. No hay nada más que tiempo. Hay papers de Stiglitz. No hay Stiglitz para salir de esto. Yamil. No hagas eso. Claro. No hagas eso. El tema justamente... Yamil, si vos tomás por la chicana... La propuesta de la academia en este contexto es el ajuste ortodoxo. Yamil, si vos tomás por esa chicana, yo estoy obligado a responderte algo que es casi cinematográfico. El gran secreto de Cambiemos fue hacerle creer a la clase media que el enemigo era el pobre. Y ahí se agrandó la grieta. Tenemos el gobierno para 2017, es el año con mayor inversión en seguridad social de la historia de la Argentina como porcentaje del presupuesto, 72%. ¿De qué? Perdón, ¿de qué odio hacia el pobre me estás hablando? Todo lo contrario. Yo voy a darle la razón al periodista. Ya se la da, dame un segundo. La gran diferencia es que en el gobierno anterior se llenaron la boca hablando en favor de los pobres y está claro que era todo un gran esquema para chorearles.
No. Digo, le robaron el sueño a los pobres. Le robaron la esperanza a los pobres y se llenaron los bolsillos. Mirá, eso es lo que pasó. Yo te voy a y ahora estamos nosotros tratando de salir de la crisis. El gobierno no era lo que dijeron. Están tratando, no me doy cuenta porque cada vez estamos más hundidos. Pero pasa lo siguiente. Vos decís que vamos hacia el crecimiento del empleo de calidad. Sí. Y estamos camino, como por un tubo, a los 2 dígitos de desocupación que ya dominan ampliamente el conurbano bonaerense y una gran cantidad de provincias del país. Segundo aspecto, tiene razón el periodista. ¿Por qué? Porque ustedes el planteo que hicieron era bajar el costo laboral, bajarle los impuestos al capital, robarle a los jubilados con una reforma tributaria. Y encima la ejecutaron, Néstor, se la votó el Congreso y estamos como estamos. Bueno, un punto les pido, estaba re interesante el debate, la verdad, pero bueno, tenemos que hacer una pausa, pero pausa muy breve y seguimos con esto acá en Siempre Noticias. Ya volvemos.